a meditar en la palabra del Señor con su ayuda. Te invito a abrir tu Biblia en 2 Corintios capítulo 13 y el versículo 11. Vamos a tomarlo como versículo central para el estudio en esta tarde. 2 Corintios capítulo 13, versículo 11. Uno ya de los últimos versículos de esta carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corintio. Forma parte de lo que serían los saludos y la doxología final. Si ustedes ven el subtítulo ahí en sus Biblias, dice saludos y doxología final. Y dice en el versículo 11, lo vamos a leer todos juntos, 2 Corintios 13, 11. Por lo demás, hermanos, tened gozo. Lo de todos juntos no me entendieron, ¿no? ¿Vamos todos juntos? Sí. ¿Ya llegaron? 2 Corintios 13, 11. Dice así: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Muy bien. Lo que vamos a ver en esta tarde con la ayuda del Señor son algunos consejos que encontramos en este versículo o amonestaciones que el apóstol Pablo le da a los de Corintio, pero también que son directamente aplicables a nuestra vida espiritual. Y estos consejos justamente nos van a ayudar a experimentar una cercanía con el Señor, una comunión íntima con nuestro Dios. Esta carta está dirigida a creyentes de la iglesia de Corinto que habían sido llamados afuera, ¿no?, del mundo, como dice el capítulo 1 de esta carta, para pertenecer ahora al Señor. Ellos habían sido rescatados de una vida que estaba totalmente hundida en la idolatría y habían sido rescatados por la gracia del Señor. Pero a pesar de esto, de ese milagro que Dios había obrado en sus vidas, aún había carnalidad en su vida, había mundanalidad, y esto se reflejaba en el seno de la iglesia, ¿no? Por eso el apóstol escribe esta carta para exhortarles, ¿no?, sobre muchas cuestiones que ellos tenían que cambiar en sus vidas personales, espirituales, pero también en su vida congregacional y en las relaciones, ¿no? Había divisiones, había pleitos, había peleas, y es así que el apóstol, después pueden leer toda la carta, ¿no?, pero los exhorta a poder ser espirituales, a dejar esa carnalidad, esa inmadurez, esas peleas y esas divisiones que había entre ellos. Esta carta ahora termina con esta serie de consejos que recién leímos entre todos, consejos sabios para que podamos tener en cuenta también nosotros y poder experimentar el gozo que Dios quiere que experimentemos, y no solamente el gozo, sino un gozo que surge de una comunión estrecha, de una relación cercana con el Señor. ¿Cuáles son estos consejos que el apóstol Pablo le da a los corintios? Dice: por lo demás, hermanos, tened gozo. Ese tened gozo es como un saludo común que había en el lenguaje griego, ¿no?, de ese entonces. Tened gozo era como un saludo, ¿no? Y el consejo número 1 es el que aparece después de la palabra gozo, que dice perfeccionaos. Y este término perfeccionarse o hacerse completo viene de una palabra en el original que es la palabra catartizo. Y este término da la idea de reparar algo, de ajustar lo que haya que ajustar, de hacer algo apto para su función, de completar, de unir, de restaurar. Y hay un término muy lindo que también se aplica a esta palabra perfeccionarse, que es remendar. Esta misma palabra que recién dije del original aparece en un versículo allí en Mateo capítulo 4, 21, que lo vamos a leer. Mateo 4, 21, cuando el Señor empieza su ministerio y empieza a llamar a sus discípulos, dice que pasando por allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre. ¿Y qué estaban haciendo ellos? ¿Qué dice ahí? Están remendando sus redes, y los llamó. Esa palabra que se traduce como remendar, ¿no?, para remendar las redes,
es la misma palabra, catartizo, que se utiliza aquí en 2 Corintios, donde dice perfeccionaos, ¿sí? Y remendar una red, ¿por qué la remendan los pescadores? Porque se rompe en el uso, ¿no?, cotidiano de la pesca, se rompe, se hacen unos agujeros bastante importantes y obviamente los peces no van a quedar capturados ahí, siguen de largo. Entonces es un trabajo arduo, ¿no?, del pescador artesanal, levantar las redes, y ahí se imaginan en la barca a Zebedeo con sus 2 hijos, Jacobo y Juan. ¿Qué estaban haciendo? Remendando las redes. No sé cómo lo harían, si con la mano harían unos nuditos, si por ahí tendrían otros pedazos de soga para añadir, pero las remendaban. Y esto es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a los hermanos de Corinto, cuando dice perfeccionados, como el primer consejo que estamos viendo, remienden los agujeros de su vida, podríamos decir, ¿no? Y en la red de nuestra vida siempre hay agujeros que remendar, siempre hay cosas que perfeccionar, cuestiones que ajustar, cosas que completar. No estoy usando todos los términos que vienen de la palabra en el original. El apóstol está diciendo a estos hermanos, remienden sus caminos. En el caso puntual de ellos, bueno, tenían que dejar de pelearse, de pecar, aprender a vivir en armonía entre sí, porque era la situación puntual que el apóstol está atacando en esta carta, ¿no? Atacando en el buen sentido, exhortando, animándolos a que se perfeccionen en estas cuestiones que ellos tenían que mejorar. Ahora también podemos encontrarle una aplicación directa a nuestra vida, ¿no?, a nuestra vida espiritual. Y la pregunta que nos podríamos hacer nosotros, pensando en cómo puedo aplicar este consejo para mi vida, ¿qué cosas hay en mi vida que tengo que remendar? ¿Qué cosas tengo que perfeccionar? ¿Qué cosas tengo que ajustar? ¿Qué cosas tengo que hacerlas aptas para cumplir una determinada función o propósito? Quizás tengo que remendar la red de mi vida en cuanto a relaciones con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con algún familiar, con algún hermano, con alguna hermana de la congregación, con algún vecino, con algún compañero de trabajo. Las relaciones, ¿no?, que a veces están dañadas y hay que perfeccionarnos en esto. Quizás pueden ser hábitos pecaminosos que por ahí quizás los conoce el Señor y vos. Cosas que nos cuesta dejar, pero que están rompiendo la red de nuestra vida y tenemos que remendar. Puede ser también que estemos estancados en nuestro andar con el Señor y nos encontremos en un letargo espiritual donde existe la falta de crecimiento espiritual. Y tenemos que entender que nuestra vida cristiana es una vida donde tenemos que avanzar siempre, ¿no?, hacia el encuentro con nuestro Señor, siempre buscando un poquito más de Él, estar más preparados, más listos, perfeccionándonos cada día y creciendo, como dice la palabra, en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Allí en 1 Pedro capítulo 5, versículo 10, también aparece este término que estamos estudiando. 1 Pedro capítulo 5, versículo 10. Y en esta oportunidad, si usted entiende la carta de Pedro, está escrita a cristianos esparcidos que están sufriendo persecución, pruebas muy difíciles, y dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó de su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. Y acá es catartizo de vuelta. Él mismo os perfeccione, Él mismo remiende, ¿no?, de alguna manera, ajuste, sane, y después se afirme, fortalezca y establezca. Y pensando en este versículo y las pruebas que sufren los hermanos, que quizás sufrimos nosotros, pruebas, circunstancias difíciles, esto también nos enseña que el sufrimiento y las pruebas de la vida nos educan, nos moldean y nos hacen aptos o completos y nos ayudan a remendar lo que está roto. Entonces, el primer consejo que el Señor nos da acá, por lo tanto, hermanos, tener gozo, perfeccionaos. Segundo consejo, consolaos. Tiene que ver con animar, con animarnos, pero también si leemos la NBI, que yo la tengo acá, nos va a ayudar a entender qué es lo que le quiere escribir Pablo. La NBI dice: en fin, hermanos, alégrense, busquen su restauración. Y acá dice: hagan caso de mi exhortación.
hagan caso de mi exhortación, es la idea que el apóstol Pablo quiere transmitir acá cuando dice consolados, ¿no? Hagan caso de mi exhortación, animaos, recibir la amonestación con un buen espíritu y actuar en conformidad con esa amonestación, esa exhortación que se nos da. Los hermanos de Corinto habían sido exhortados a lo largo de toda esta carta por el apóstol Pablo. El apóstol ahora, cuando le dice este término, lo que le está diciendo es: reciban con un buen espíritu la exhortación que les doy, los consejos, la amonestación que les doy. Y yo pensaba en cómo aplicar esto a nuestra vida, cuando somos exhortados, cuando somos desafiados por la palabra. Y bueno, a veces es muy fácil hablar, ¿no? Hablar. Y llenarnos de palabras hermosas. Pero cuán difícil es a veces cerrar nuestros labios y aprender a recibir la palabra, la exhortación, la amonestación, el consejo en nuestra vida. La pregunta acá sería: ¿estamos escuchando la voz de Dios a través de su palabra? El apóstol Pablo le dice: hagan caso de mi exhortación, reciban con un buen espíritu mis palabras. Esto lo podemos nosotros generalizar con toda la palabra del Señor, ¿no? ¿Cómo la estoy recibiendo en mi vida? Vamos a leer Santiago, capítulo 1, porque allí tenemos una gran enseñanza sobre cómo recibir la palabra del Señor en nuestras vidas. Santiago, capítulo 1, dice el versículo 21: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundicia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Fíjate el primer consejo para recibir la palabra de Dios: con mansedumbre, no creyéndonos que no sabemos todo y que lo que escuchamos no es para nosotros sino para el de al lado. Recibir con mansedumbre la palabra de Dios, porque puede salvar nuestras vidas, nuestras almas. Versículo 22: ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. ¿Cuántas veces oímos, pero eso que oímos no lo filtra en nuestra mente, en nuestro corazón para llevarlo a la práctica? Entra por un oído, como solemos decir, sale por el otro. Entonces, sed hacedores de la palabra, el segundo consejo. El versículo 23 y 24: porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. ¿Cuántas veces hemos aprendido sobre este pasaje, no? Y hacemos el ejemplo de cuando uno se levanta a la mañana, lo primero que hacemos por lo general, lavarnos la cara o mirarnos al espejo, ¿no es cierto? Para corregir lo deficiente. Algunas cosas no se pueden corregir, pero otras cosas sí. Lo importante es que lo que nos refleja el espejo, esa imagen distorsionada a veces, lo podamos arreglar, ¿sí? Eso es lo que hace la palabra de Dios en nuestra vida, nos muestra qué cosas cambiar. Y después el versículo 25 dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Mirar atentamente, con atención, la palabra de Dios. Y habla de perseverar día a día en ella. ¿Cuántas veces dejamos de perseverar en la palabra? De leerla, de aplicarla, de estudiarla. Nos olvidamos. ¿Cuál es el resultado si realmente recibimos con solicitud la palabra de Dios? Será bienaventurado en todo lo que hace, dice el versículo 25. ¿Sí? Este es el consejo para nuestra vida. El apóstol está diciendo: recibid la exhortación que os doy. Recibimos la palabra del Señor. El Señor nos habla, nos exhorta, nos anima. Está en nosotros poder ser hacedores de la palabra del Señor. El tercer consejo que el apóstol le da, le dice: sed de un mismo sentir. Y esto nos habla de la unidad que debe haber en la iglesia, de la unidad. Muchas veces también hemos hablado de la unidad, que no es uniformidad. ¿Sí? ¿Qué es la uniformidad? Todos iguales, ¿no? Como hablaba del uniforme en la escuela, para que todos no haya diferencia entre los que tienen plata, los que no tienen plata, los que son, bueno, de diferentes características. Uniformidad. En la iglesia no va a haber uniformidad porque somos todos diferentes, todos tenemos diferentes capacidades, dones, talentos, somos miembros de un cuerpo, pero en los miembros del cuerpo hay diversidad. Pero sí tiene que haber unidad, ¿sí? Tiene que haber unidad.
Y esto es lo que dice el apóstol cuando le dice a los de Corintios: sed de un mismo sentir, un mismo espíritu, obrando unidos y ferviente por la fe del Evangelio. Dice Filipenses 1:27. Filipenses 1:27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo como unánimes, en unidad, por la fe del Evangelio. ¿Sí? La idea acá es que tenemos que estar alineados en el mismo frente de batalla. En el mismo frente de batallas. Bueno, eso con respecto a un mismo sentir. La pregunta es: ¿estamos experimentando esa unidad en el cuerpo de Cristo a pesar de la diversidad? ¿Estamos realmente amándonos unos a otros? Porque esto es lo que el apóstol está diciendo cuando les dice: tengan o sean de un mismo sentir. Y el cuarto consejo que les da a los de Corinto es vivir en paz, ¿sí? Ser de un mismo sentir y vivir en paz. ¿A quién le gusta vivir en paz? Es más, siempre me dicen: a mí me gusta vivir en paz, ¿no? Estar tranquilo en mi casa, tomar un cafecito, ¿sí? Pero la paz no es solamente ese estado de tranquilidad, ¿no? Como cuando nos vamos a vacaciones y no tenemos que estar pensando en cumplir horario para el trabajo, ¿eh? ¿Cómo? Ni tampoco esa ausencia de conflicto. Bien, ni tampoco esa ausencia de conflicto. Puedes tener paz en la tormenta. Bueno, están todos filósofos. Como dice la canción, paz en el medio de la tormenta. Es una gran realidad, ¿no es cierto? Dice el apóstol: vivir en paz. No dice tener paz esporádicamente. Vivir tiene que ser un estado continuo de nuestra vida, ¿sí? Y la paz, no nos olvidemos que es una manifestación también del fruto del Espíritu en la vida del Hijo de Dios. Copié acá una frase de un comentarista que dice: ninguna iglesia puede orar al Dios de la paz con un espíritu de amargura. Ninguna iglesia puede orar al Dios de la paz con un espíritu de amargura. Cuando Pablo les está diciendo vivid en paz, se los estaba diciendo a hermanos que, si ustedes leen el versículo 12, versículo 20, Pablo decía: me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero y yo sea hallado vosotros cual no queréis. Que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbia, desórdenes. Evidentemente no estaban viviendo en paz. Pero ahora termina la tarde: vivid en paz, le dice. Vivan en paz. ¿Estamos experimentando esa paz? ¿Estamos viviendo con la paz del Señor? 3 frases que aparecen en la palabra de Dios con referencia a la paz. La Biblia habla de la paz con Dios, que es el resultado de la justificación por la fe en Cristo. Colosenses 1:20 termina diciendo: hizo la paz por medio de la sangre de su cruz. Todos experimentamos esa paz con Dios, los que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Es el resultado de haber sido justificados en Cristo. En segundo lugar, paz de parte de Dios. Esto lo dice Romanos, por ejemplo, 1:7 o 1 Corintios 1:3. ¿Vieron cuando el apóstol saluda al comienzo de las cartas? Y dice: y la paz de Dios sea con vosotros. Paz de parte de Dios. Paz con Dios, paz de parte de Dios. Y otra tercera acepción o frase que aparece con la palabra paz es la paz de Dios. Este es un versículo hermoso en Filipenses 4:6-7 que surge de volcar toda nuestra ansiedad a los pies del Señor. Entonces dice ahí: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones en Cristo y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos, ¿estamos en paz con Dios y con los hermanos? Efesios 2:14 dice que Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, ¿no?, hizo uno, derribando la barrera intermedia. Esa paz que el apóstol dice: vivan en paz, porque no la estaban teniendo. Nosotros también corremos el mismo riesgo de quebrantarla, de perderla. Entonces, qué importante es poder seguir estos consejos de la palabra de Dios. Perfeccionarnos, que tenía que ver con
remendar, ¿no?, los agujeros que hay en la red de nuestra vida, qué cosas hay que perfeccionar, después recibir la exhortación de la palabra de Dios, tener un mismo sentir, la unidad, y experimentar la paz que el Señor gana un día para cada uno de nosotros. ¿Cuál va a ser el resultado si seguimos estos consejos? Leamos la última parte del versículo 11. Después del punto y coma dice: y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que Dios deja de estar con nosotros en algún momento? No. Está diciendo que si ponemos en práctica estos consejos en nuestra vida, la relación que vamos a experimentar con nuestro Dios va a ser mucho más estrecha, más cercana, más íntima, ¿no? Que trae gozo, que trae paz, que trae unidad, que nos ayuda a recibir la exhortación y el consejo de la palabra de Dios. Muy bien, se me terminó el machete, así que acá terminamos. No nos quiero alargar mucho más, no sé qué hora es, pero que estos breves pensamientos que a mí me sirvieron mucho también sean de bendición para tu vida y que nos animemos a dar un paso adelante, a crecer, a confiar en el Señor, porque Él es un Dios grande que quiere que realmente estemos cerca de Él. Que el Señor te bendiga.